profe. Ya, jóvenes, muy buenas tardes, Rocío. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes, Hola, Juliana. profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes, profe. Buenas, Sebastián. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Y Ya, usted, profe? todo bien, gracias. BTR está un poquito lento, así que si me escuchan entrecortados, no sé, ahí me dicen, profe, repítalo, recuerde que usted interactúa todo lo que pueda en lo que son estas clases, ¿ya? Bueno, me parece de que hoy a las 14 horas se cerraba lo que era la tarea de ese laboratorio, ¿no es verdad? Sí. Ya. Profe. Entonces yo recibí un correíto en la mañana, cuando me iba a meter a la ducha y vi que habían dos personas. Entonces recuerde de que no es que yo no quiera recibir a través del correo, ¿ya? Pero en el correo de repente la gente dirá, profe, es que no, es que yo la junté, no, que le mandé todo, es que eran 2 hojas. Entonces, en ese sentido, de acuerdo a lo que aparece ahí en la entrega de la tarea, dice, usted dispone de hasta el 23 de septiembre a las 14 horas para entregar la tarea por grupo, una persona actúa como cabecilla del grupo mismo y no se reciben tareas, trabajo a través de lo que es el correo, ¿ya? Entonces, no quiero recalcar eso todas las clases, pero a la manera de que yo abro después, me pongo acá un día en la tarde que no tenga clase, un día en la mañana y lo voy abriendo. Tengo un monitor televisor que es de 24 pulgadas, uno grande que tengo, entonces no tengo que imprimirlo, ¿te fijas? Entonces a través del correo ya es distinto, no sé si hay que entregar a través del aula, usted lo tiene que mandar a través del aula. Yo cuando comenté la tarea, le indiqué, me puse en rol de estudiante y yo le decía, mire, usted le hace clic acá. En la mañana me fijé que habían 8 tareas, a lo mejor ha aumentado ahora, ¿ya? Pero como le digo, para que vayamos viendo de que todas esas cosas, para que no se vayan, ¿no es cierto?, traspapelando, yo las reviso a través de lo que es el aula. Si hay un grupo en la cual participan 4 personas, y yo recibo una tarea de Juan Pérez, por decir un nombre y un apellido, y no vienen incluidos, y después me dicen, profe, que faltaron estos 3, o sea, ¿le creo o no le creo? O sea, yo entrego todo ordenadito, en el detalle, qué sé yo, y me gustaría que ustedes también lo entregaran de la misma forma, ¿ya? Entonces, para comentar en relación a lo que es la tarea, déjenme ver, acá vamos a compartir esa. Profe, una cosa, Dígame. que yo, o sea, por la costumbre, anoche envié la tarea por correo y hoy día a la mañana mis compañeros me recordaron si que se entregaba por el auto. Ya. Qué bueno, porque los adjuntos. Qué bueno, porque igual no le iba a revisar. Sí, profe. ¿Ya? Yo igual había enviado la tarea por correo, así que disculpe. No, está que no bien, me no había está bien. recordado No, eso. tranquila, tranquila, no hay problema. Parece que yo te Ya. respondí a ti, ¿no es cierto? Sí, a mí. Ya, perfecto, muy bien, pues. ¿Ya? Bueno, chiquillo, entonces también alguien por ahí me hizo un comentario, profe, ¿qué es lo que hay que hacer en la tarea? O sea, cuando usted le hacía clic, si vino a clase ese día, entiendo que no todos vinieron, ¿ya? Decía determinar experimentalmente el calor específico de diferentes materiales, ¿ya? A lo mejor usted podía fundamentar después, luego del adjunto, de los valores que había que calcular, ¿ya? Que era el calor específico como se indicó. Si estoy en algo erróneo, usted me dice, que yo le dije, haga el hierro, cobre, grafito, oro, berilio, aluminio, porque es muy simple hacer esta cuestión, ¿ya? Entonces, si nosotros, por dar un ejemplo, colocamos lo que es el cobre, 20 gramos, no sé, coloquémosle 50 gramos, ¿ya? ¿Cómo calentamos el pedazo de metal que le vamos a llamar el sistema 1? Sumergiéndolo en el agua, que con este calentador está a 100 grados Celsius, y por lo tanto cuando le damos inicio a esta cosa, ¿ya? Tenemos una masa de 50 gramos que va a adquirir la temperatura del agua, está tratando de alcanzar el equilibrio térmico, por lo tanto la temperatura T1 va a corresponder a 100 grados Celsius. El sistema 2 es agua con 200 gramos de agua a 20 grados Celsius, y aquí esperamos lo que es la temperatura de equilibrio, que corresponde a 21,8. Entonces tengo dos sistemas, Q1 más Q2 igual a 0, donde el sistema 1, como yo dije, es por ejemplo el cobre, con una masa de 50,
con una temperatura inicial que vale 100, la masa 2 corresponde a 200 ml de agua, pero de ml a centímetros cúbicos es lo mismo, y como la densidad del agua vale 1, tal vez por un ejemplo que vimos por ahí, 200 ml corresponde a 200 gramos de agua, que estaban inicialmente a 20 grados Celsius, y por lo tanto alcanzaron una temperatura final en el equilibrio de 21,8 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, esos valores usted los anotaba, y se iba, ¿no es cierto?, a hacer el cálculo, que yo lo voy a ver por acá. Déjeme ver dónde lo tengo, acá. Yo hace un ratito hice solamente uno, por eso le puse 50 gramos, temperatura. Entonces, para mí el sistema 1 que sea el cobre, ¿ya? A no ser que sea el agua y el sistema 2 sea el cobre, da lo mismo, ¿ya? Pero la masa de cobre, 50 gramos, temperatura inicial, 100 grados Celsius, masa 2, 200 gramos de agua a la temperatura T2, 20 grados Celsius. La temperatura de equilibrio o final, tanto para el cobre como para el agua, fue 21,8. Por la conservación de la energía calórica, Q1 más Q2 igual 0, masa de cobre, C del cobre, T final menos T inicial, más masa de agua, C del agua, T final menos T inicial, el delta T, igual a 0. Y de aquí despeja, pues, M1 le puso 50, voy a despejar C1, temperatura final 21,8, inicial 100, masa de agua 200, C del agua 1, temperatura de equilibrio 21,8, que es la final, en común para ambas, menos 20, que era la temperatura inicial del agua, no se podía modificar eso, igual 0. Esto lo pasa para el otro lado, divide por esa cantidad, bueno, esto le va a quedar negativo y con el signo menos le queda positivo, pero el C del cobre a mí me dio 0,092 y algo más, que lo redondeé ahí a a 3 decimales o a 2 cifras significativas. Si alguien, ¿no es cierto?, lo quería dar, porque este no era un tema que había que darlo en Joule partido por kilogramos grados Celsius, pero como una caloría son 4,186 joules y un gramo 10 elevado a la menos 3 kilogramos, si alguien por ahí dio 385,41 joules partido por kilogramo grados Celsius, eso era, ¿ya? Ahora, yo les podría haber dicho, escoja uno de los metales para calcular el calor específico. Bueno, pero es que era tan corto, si al final de cuentas el T sub E se tiene que reemplazar, ¿no es cierto?, final para los distintos materiales. Algunos usaron la misma masa, M1, ¿ya? Por lo tanto tenía que registrar en esta ecuación cuánto era la temperatura de equilibrio, ¿no es cierto?, porque los calores específicos, como son distintos, es distinta la capacidad de poder absorber o entregar calor, y eso se ve manifestado en lo que es la temperatura de equilibrio. Si alguien por ahí, en vez de colocar 50 gramos, puso 5 gramos, 30 gramos, 20 gramos, esto se compensa porque el calor específico es algo específico de la materia y no de lo que es la masa. Y es por eso que por acá, si alguien quería como fundamentar un poco, ¿ya? Decía, donde dice por acá, comprobar que el calor específico es independiente de la masa. No sé, pues si alguien lo quería repetir con otra masa, iba a encontrar otra temperatura de equilibrio, pero la verdad, como les digo, es que aquí lo único que yo quería era que se practicara que Q1 más Q2 igual 0, ¿ya? Equivalente a unos problemas breves que hicimos ahí, que eran del Chaun de Física General, pero entiendo de que cuando pasa más tiempo, más se lo olvida. Por lo tanto, hay una persona por ahí que lo hizo al tiro, ¿ya? Y yo creo que estaba más o menos clara, porque quien lo trabaja más rápido tiene más probabilidad de que lo tenga bueno, ¿ya? Ahora, yo no sé lo que hizo el resto, no he mirado los trabajos todavía, el fin de semana le voy a pegar una revisada, colocándole la nota al lado, pero aquí, no sé, yo dejo como abierto, o sea, este laboratorio virtual, como se llame, era la determinación de los calores específicos. Más que el valor, a mí me interesa que usted entienda cómo se calculan estas cuestiones. Se calculan con un calorímetro, con un calorímetro. Dígame. Con mi compañera lo hicimos de otra manera, pero nos dio 381. Ya, ¿cómo de otra El cobre. manera?
O sea, o sea, no lo calculamos igual. Es que, no, disculpe, no sabía cómo explicarme. No hicimos el mismo cálculo, pero al Ya. final igual nos dio... Voy a ver por ahí, pues a lo mejor fue con ayudita o no. No, con videos, vimos unos videos y Ah, nos bueno, fuimos... ya, pero el experimento era con esto, pues, o sea, si tú viste Ah, un video de otro experimento, por supuesto que se puede calcular de otra forma, ¿ya? Pero bajo ah, este experimento, ¿no es cierto?, de mezclar agua con metal, como un problema ujú. que habíamos hecho de en una guía, ¿no sé acaso recuerdan que yo también hice el último problema de una guía de ejercicios breves, y era eso, era exactamente la Ah, misma, era seguir el ah, procedimiento de, ¿no es cierto?, colocar un pedazo de metal a 100 grados Celsius sobre agua a 20 grados Celsius y calculando, midiendo, mejor dicho, la temperatura de equilibrio, se calculaba esa cosa, ¿ya? Pero bueno, la ya. gente, ¿no es cierto?, que vino a la clase de cuando yo expliqué esto, de la tarea y todo, debió haberle quedado más o menos claro, ¿ya? A no ser que me hubiera preguntado después en la siguiente sesión o a través de un correo, como alguien me preguntó, creo que había que hacer o algo así. Pero bueno, las cosas estaban indicadas aquí, y ahí en el video, cuando yo di la tarea, dije, ¿no es cierto?, que había que, ¿sabe qué más? Estos 6 materiales, hierro, oro, berilio, porque cuando usted lo hace una vez, ya tiene la expresión, pues, le pone un asterisco, y después le pone 2 grafitos, reemplazando en asterisco, ¡pum! Listo, se acabó la cuestión, pues. Pero es el Mm, cálculo experimental del valor de la temperatura de equilibrio, que obviamente va a cambiar si usted cambia la masa ah, o cambia el material, pero el calor específico para distintas masas, distintas cosas que hagan, todos debieran tener los mismos valores porque es una constante específica de lo que es el metal en este caso, ¿ya? Pero déjenme ya. No es igual. revisar y ahí comentamos, ¿no es cierto?, en relación a estas cosas. Ya no sé si igual lo hicimos casi igual, si fueron como unos pequeños cambios. Ya, Pero habían algunos que nos daba igual, porque igual buscamos los calores específicos como para guiarnos, ya, pero se supone que tienen que ser iguales. Entonces, correcto. Yo igual. lo único que esperaría que todos, pero todos pusieron Q1 más Q2 igual 0, porque había una mezcla de transferencia de calor del cuerpo más caliente, el metal, hacia el agua, donde el calor cedido por el metal es el absorbido por el agua, y eso queda en términos de la conservación de la energía, Q1 más Sí, Q2 eso hicimos. igual a 0. Ya, eso es, po. Alguien Ah, podría ya, haber puesto Q1 igual a menos Q2, pensando, ¿no es cierto?, de que claro. o Q2 igual a menos Q1, como Q1 es Sí, sí, negativo, nosotros pusimos así como el que cedía y el que absorbía, una ya, cosa así. hay gente que pone valor absoluto, Q1 igual a Q2, con rayas Mm, verticales, porque puede ser positivo, pero para que le quede positivo, o sea, puede ser negativo, pero para que le quede positivo. Bueno, como se ujú. quiera mirar la cosa, si al final de cuentas es lo mismo, ¿ya? Ya. Pero como Sí. les digo, yo lo único que quería era que usted asociara ideas y pudiera ver bajo ese experimento, ¿no es cierto?, que no tiene mucho brillo, poder calcular esta constante que uno podría decir, bueno, ¿y cómo se saca? Es relevante, ¿no es cierto?, poder saber cómo se calculan estas cosas que después uno la utiliza en la ecuación de la conservación de la energía, ¿ya? Entonces, yo hice uno solo nomás, pues, o sea, la verdad es que yo voy a buscar en una tabla el C del berilio, del hierro, qué sé yo, para tener la estimación, ¿no es cierto? Porque yo creo que la simulación no puede ser tan chanta que le den valores diferentes, pues tienen que dar los valores, ¿no es cierto?, más o menos iguales. O sea, alguien se preocupó de que esta cosa la ha hecho adentro, tiene que llegar a qué temperatura para que le calce justo lo que es el valor, pues, ¿te fijas? Ahora, en el hecho experimental real, la cosa da así como sin tener predeterminado, pero ese programa es como un chamullo donde la persona hizo los cálculos y le metió el valor de temperatura para que le resulte el valor correspondiente al ser, ¿ya? Pero déjeme revisar y ahí seguimos comentando en relación a esas cosas. Bueno, estábamos en el tema, deja ver acá dónde puedo encontrar eso. Ahí está. Bueno, la clase pasada estábamos comentando en relación a lo que es esta cosa de la conducción del calor, el primer proceso de transferencia del calor a la materia. Ahí lo aumenté mucho, que está lenta esta cosa ahí, ¿ya? Pero
la conducción del calor se refiere a poder transmitir a través de una placa, de un sólido, ¿no es cierto?, el calor que siempre va de forma natural desde la cara que está a mayor temperatura hacia la cara que está a menor temperatura, ¿ya? El tema del estudio de la conducción del calor se refiere que la temperatura T1 del lado o la placa más caliente no puede cambiar y la temperatura del otro lado tampoco puede cambiar porque si no el problema se hace extremadamente complicado, ¿ya? Yo comentaba alguna vez que las ecuaciones, no me gusta decir fórmulas, que aparecen en todas estas cosas de calor son cosas empíricas, experimentales, que parece obvio que la cantidad de calor que se pierde en el invierno a través de un vidrio en una casa, porque el exterior está muy frío, es que depende del tipo de material, de la conductividad, depende del área, por supuesto. Si tengo un área, un vidrio extremadamente grande, mayor es la cantidad de calor que se me va. Depende del tiempo, ¿ya? En un minuto pierdo poco calor, pero en una hora, en 12 horas, en 3 días, obviamente en el tiempo transcurrido voy transmitiendo más flujo de calor a través del material y por lo tanto tengo más flujo de calor que pasa desde el interior más caliente al exterior más frío, ¿ya? T minúscula corresponde a lo que es tiempo, ¿no es cierto? Depende de la variación en la temperatura. Cada vez que hayan más extremas, ¿no es cierto?, entre las dos placas, hay mayor cantidad de flujo de calor que está pasando. Eduardo, dígame. O sea que, profe, todo esto que nos está enseñando en general nos podría servir más o menos como, por ejemplo, calcular cuánto calor se pierde en una casa, Sí, como pues, por sí, pues, horas. sí, pues, sí, fue el ejemplo que vimos el lunes, pues, ¿no? Sí, sí, eso contaba. O sea que Eso, si a la hora de yo, por ejemplo, construir o elegir algún material tal vez, me indudable. interesaría mucho eso. Por supuesto, po, los constructores esta cuestión se la saben de memoria, saben la conductividad térmica, saben qué material utilizar para generar los aislantes, los conductores del calor, ¿ya? Esta cosa de la losa radiante que se coloca en el piso para que fluya el calor para poder temperar lo que es una habitación, indudable, si esas son las ecuaciones, po, ¿te fijas? Entonces la cantidad de calor que se recibe en la cara más fría dependía del material, del área, del tiempo, del rango de temperatura. Si T1 igual a T2, espontáneamente hay flujo de calor cero, porque no hay cambio, pero cada vez que haya una diferencia de temperatura entre las placas, fluye el calor desde la cara más caliente a la cara más fría. Experimentalmente se encuentra que en un vidrio, estando a 20 grados Celsius el interior y estando a 5 grados el exterior, va a haber flujo de calor. Pero si en el interior tengo 30 grados Celsius y en el exterior tengo menos 10 grados Celsius, mayor es la cantidad de calor que pasa porque tengo temperaturas más extremas. ¿Te fijas? Entonces, no es que lo haya inventado yo, los experimentos hacen ver que la cantidad de calor que fluye va a ser cada vez más grande cuando haya una variación en la temperatura de las placas cada vez superior, pero inversamente proporcional al espesor, en el sentido de que para que se vaya poco el calor, ¿no es cierto?, tenemos que tener paredes lo más gruesas que podamos o vidrios lo más gruesos, porque el calor que fluye por conducción es inversamente proporcional a lo que es el espesor del material, ¿ya? La conductividad térmica en la constante K, ¿no es cierto?, donde hay textos que este tiempo lo pasan para abajo, donde delta Q es energía, son calorías o joule. Pero si yo paso el delta T para abajo, esto tiene unidades de potencia, calorías partido por segundo o joule partido por segundo, los joule partido por segundo son watts, y por lo tanto la potencia, que significa la cantidad de energía por segundo que estoy recibiendo acá en la tapa o en la cara que está a la temperatura más baja. Por lo tanto, hay veces que usted encontrará que este delta T está puesto acá abajo, ya eso le llaman H. La potencia calórica depende del material, del área, del rango de temperatura delta T y del espesor inversamente proporcional delta X, ¿ya? Veíamos la vez pasada, ¿no es cierto?, de que
Ese K lo podíamos calcular con una especie de cámara donde se colocaba el material, el calor fluía desde el interior al exterior a través de una manguerita que se colocaba, ¿no es cierto? Pero, chuta, me falta el instrumento para determinar la energía. Usábamos un trozo de hielo que con haber derretido cierta porción de hielo en un determinado tiempo delta T, usábamos que el calor generado en la fusión del hielo era M por L, donde el L era 80 calorías partido por gramo. Entonces yo les decía que el experimento era sumamente corto a la hora de poder obtener esta constante K. ¿Ya? El K del cobre efectivamente es 3,97, mayor que el K del aluminio, y esto efectivamente tiene que ver con los enlaces, con esta celda a través del material imaginaria, como especie de cubo, donde en cada vértice tenemos los átomos, y estas vibraciones generan que el calor se transmita de un punto a otro. Si pudiéramos mirar el cobre, lo veríamos más o menos ordenado a lo largo de la línea del material. El aluminio ya se vería un poco más desordenado, es como que alguien le hizo lo remeció, ¿no es cierto?, y quedó todo desordenado. Pero si yo pudiera ver el diamante, lo vería, pero una cosa maravillosa, todo perfectamente, ¿no es cierto?, ordenado, que hace de que transmite el calor de mejor forma. El aire como tal es considerado un buen aislante térmico, ¿ya? Yo les decía que cuando yo un termo, con cuidado, le saco el recipiente de vidrio muy delgadito, que está plateado para que se genere el reflejo de la energía interna, entre ese vidrio delgado al exterior, que es de plástico, hay aire, ¿ya? Eso no está al vacío, ¿no? Usted lo desatornilla, saca, ¿no es cierto?, ese vaso que se quiebra muy fácilmente, pero el aire quieto es un buen aislante térmico, ¿ya? Entonces, con lo que nosotros hemos hablado, yo ya me acuerdo que en un problema vimos que el K del vidrio, o cómo se calculaba, era 0,8 watts partido por metro grado Celsius. El K del cobre cerca de 400, 397. ¿Será que tengo buena memoria? No sé, pero ya me lo voy aprendiendo. Y sin querer el del aire también ya me lo aprendí, porque tiene números seguidos, 2, 3, 4. 0,0234 watts partido por metro grado Celsius. ¿Se fija? Y si usted hizo el experimento ese del cobre, ya se me quedó que era 0,091 calorías partido por gramo por grado Celsius. ¿Ya? Hay unidades que me resulta más simple, ¿no es cierto?, aprendérmela, como el L de fusión del hielo, que era 80, ¿ya?, y el L de vaporización del agua, que era 540 calorías partido por gramo, ¿ya? Entonces, claro, uno debería estar aquí haciendo harto ejercicio, tareas, qué sé yo, para que usted se vaya como acostumbrando al tema de estas constantes y qué realmente significan. Entonces, si alguien me dice qué significan estas constantes, ya así como a la bruta, yo le diría que internamente representa como el grado de ordenamiento que permite que las vibraciones pasen a través del material para conducir lo que es el calor. Lo aislante, la madera, los plásticos, tienen un enjambre todos ordenados que impiden que el calor pase más fácilmente que en los metales a través de esos materiales. ¿Ya? Entonces, sigamos por acá. Antes de hacer otro ejercicio, quiero comentar esta cosa, déjame ver dónde está, no sé, acaso lo abrí. Parece que no, entonces voy a ir acá al aula. Por aquí está. Voy a la unidad número 1. Bueno, y usted cuando revise, hay una cuestión que dice ahí, ejemplo de conducción del calor, el termopanel, ¿ya? Más que preguntárselo en una tarea o generarlo a través de un certamen o de algún trabajo, cosas por el estilo, bueno, no tengo ningún problema con poder comentarles qué es lo que sucede, ¿no es cierto?, con un termopanel que se utiliza en las ventanas, ¿ya?, a diferencia de colocar una ventana con un solo vidrio o colocar dos vidrios que están separados por una capa de aire, ¿ya? Los termopaneles que son más cototos, ¿no es cierto?, se le coloca un gas, ¿no es cierto?, no recuerdo cuál es, alguna vez por ahí lo encontré y yo comentaba estas cosas, pero no me lo aprendí, donde
el aire es un material, o sea, es un medio lo extremadamente aislante, 0,0234 watts partido por metro grado Celsius, pero si era 0, ¿cuánto dije? 0,02, este otro gas era algo así como 0,005, ya era como la cuarta parte del otro, que a lo mejor para temas, ¿no es cierto?, más extremos, ya más para el sur, qué sé yo, o cosas que se requieran aislar térmicamente, a lo mejor es factible, ¿no es cierto?, utilizar ese gas. Pero yo diría de los que se usan habitualmente en los edificios, en las habitaciones, ¿no es cierto?, qué sé yo, para aislar térmicamente, como también del sonido, ¿no es cierto?, se utilizan ahí aire solamente. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero comentar? Compare el flujo de calor a través de una ventana simple con un termopanel, ¿ya? Bueno, hay que inventar los valores, po. Entonces yo dije, supongamos que el interior está a 24 grados Celsius, ¿ya? Y el exterior está a menos 5 grados Celsius. No me voy a poner exquisito con un vidrio chiquitito o de 2,00492, no a tantos metros. No, yo dije un vidrio de 2 por 3 metros. 2 de largo por 3 de ancho, o 3 de largo por 2 de ancho, pero el área del vidrio, ¿no es cierto?, que sería como esta cosa que está acá, el celular, ¿no es cierto?, es de, ¿cuánto dije?, de 3, ¿no es cierto?, por 2, y está colocado entre las paredes para poder, ¿no es cierto?, aislar, además de tener la visión para afuera, pero el K del vidrio también como dato es de 0,8 watts partido por metro grado Celsius. El espesor del vidrio lo di, yo dije, ¿cuánto? Pongámosle 5 milímetros, ¿ya? Y por lo tanto voy a calcular la cantidad de calor que fluye, la potencia, desde el interior al exterior. ¿Cuántos joules por segundo se van por efecto de que el interior está a 24 y el exterior está a menos 5? Obviamente habría que también revisar cuánto se va por las paredes, cuánto se va por el cielo, cuánto se va por la parte, por el piso, qué sé yo, pero estoy suponiendo, ¿no es cierto?, cuánto es la energía que se está yendo a través de ese vidrio. Cualquier duda que haya, levante la mano, me dice nomás, no hay ningún problema. Bueno, la expresión para la conducción del calor, delta Q partido por delta T, K por A por delta T partido por delta X, la constante K, 0,8 watts metro grados Celsius, por el área 6, ¿no es cierto?, 3 por 2, 6 metros cuadrados, delta T es la temperatura más alta menos la más baja, 24 menos menos 5, o sea, esta diferencia queda en 29, ¿ya? Y el espesor, como yo puse 5 milímetros, pasado a metro, 5 por 10 elevado a la menos 3 metros. Dado que esta constante está en el sistema internacional, Joule partido por segundo, por metro, por grado Celsius, tengo que escribir el área, ¿no es cierto?, en metros cuadrados, para que se simplifique un metro con esto. Este delta X también tiene que estar con metro para que quede los watts partido por grado Celsius, y esto tiene que estar en grados Celsius para que se simplifique con esto y la potencia me quede en lo que son watts. Entonces, cuando usted hace S por este factor partido por eso, esto le está dando que son 27.840 joules por segundo. Pero joule partido por segundo son los watts. Y para que ese numerito no resulte como tan grande, dividimos por 1000 y multiplicamos por 1000, pero le colocamos la letra K, que significa kilo. Entonces, cuando yo coloco kilo como kilo es 10 elevado a 3, debo correr la coma 1, 2, 3, ¿ya? Y es para que no quedara tan copuchento el número, que yo puse que el flujo de calor, la potencia que estoy recibiendo al exterior, ¿no es cierto?, si yo pudiera agarrarla, son 27,84 kilowatts, pero significa que son 27,84 mil joules en cada segundo transcurrido, ¿ya? Cuando la materia pierde calor y la cantidad de energía es relativamente grande, es de esperar, ¿no es cierto?, que cuando esto estaba a 24 grados Celsius y yo he hecho andar un cronómetro, es que en el tiempo, ¿qué pasa con esta temperatura T-1? ¿Qué pasa con la temperatura T-1? ¿Disminuye? Tiene que disminuir, po.
Y es por eso que en el invierno usted coloca una estufa para mantener la temperatura en el interior, porque tiene el flujo de calor que se está yendo para afuera, ¿ya? Entonces, si yo coloco una estufa clavada de 27.840 watts, significa que lo que sale es automáticamente restablecido por lo que está entregando la estufa. Si usted está usando una estufa de 28.000 watts, significa que esto va a comenzar a aumentar, pues, 24,1, 24,2, 24,3, porque lo que entrega la fuente es mayor de lo que sale a través del vidrio. Y si yo digo, ya, ¿sabéis qué más? Voy a colocar una estufa de 5.000 watts, pucha, 5.000 watts es más pequeño que esto, igual le va a bajar lo que es la temperatura. ¿Se fija? Pero ¿cuánto es el flujo de calor que sale por conducción a través de una ventana que está formado por un solo vidrio de 5 milímetros y 6 metros cuadrados? El valor de 27,84 kilowatts. Entonces, no se asuste con las unidades, po. Esto también pueden ser calorías en cada segundo. Recuerde que los watts son joules partido por segundo y los joules lo puedo transformar en lo que son calorías. Pero es la pérdida de energía calórica en la unidad de tiempo, ¿ya? Eso es lo que sucede, como hay que comparar un solo vidrio con colocar dos, ya tengo que comparar ese valor con lo que me vaya a resultar de lo que sería, ¿no es cierto?, colocar dos vidrios separados por una capa aislante, transparente, ya que sería lo que es el aire. Entonces, ¿qué es lo que es el termopanel? Lo que estoy mostrando aquí, po. Ese es el termopanel, ¿ya? Déjeme ampliarlo un poquitito. Donde el termopanel está construido por un vidrio con una capa de aire y con otro vidrio, por lo tanto le queda como una ventana más robusta, más gruesa, ¿ya? Dado que, ¿no es cierto?, estoy colocando dos vidrios, pero con un aislante térmico que corresponde a lo que es el aire. Entonces, yo imaginé, igual como lo hice con el solo vidrio, que agarré dos vidrios de 5 milímetros, pero para que no me quede 5 milímetros nuevamente, no sé, yo me imaginé un espesor de 8 milímetros de aire. Entonces, tengo un vidrio, capa de aire, otro vidrio, y los dejo separados, una separación correspondiente a 8 milímetros, ¿ya? Entonces, el vidrio que queda en contacto con lo que es la habitación, le llamé vidrio 1, al sistema aire, le llamé el 2, que está acá como una especie de sándwich, ¿no es cierto? Y el vidrio que queda en contacto con el exterior, con la misma temperatura que lo usé más arriba, que el vidrio acá le llamé el sistema 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas rayitas que están aquí verdes, yo las quise representar, ¿no es cierto?, como que estaba aislado térmicamente. ¿Qué significa? Que el calor no se me va por arriba ni por abajo, sino que el calor únicamente fluye a través, ¿no es cierto?, del vidrio de la izquierda hacia el exterior pasando por la capa de aire, ¿ya? Si usted me dice, ¿por qué 8 milímetros? Bueno, para no colocarle 5 también, ¿ya? Que es más o menos, ¿no es cierto?, que uno alcanza a ver, ¿no es cierto?, los dos vidrios separados, ¿no es cierto?, entre esos dos vidrios, que la separación obviamente es un poquito más grande que el espesor que tiene cada vidrio, ¿ya? El flujo de calor pasa Profesor, de... Dígame. se me fue el punto que estaba hablando en relación al sistema 1, sistema ¿Ya? 3 y el del medio, ¿cómo se llamaba? Ya, el 1 es el vidrio que está en contacto con la habitación, el 2 es el aire, la capa de aire, Ya. y el 3 es el vidrio que está hacia el exterior. O sea, en vez de Ya. tener una placa o un vidrio, como en el caso anterior, tenemos 3 placas, pero no son 3 Ujú. vidrios, sino que es 1 Claro. vidrio, 2 aire y 3 Aire, vidrio. placa, vidrio. Ok. ¿Se fija? Sí. Entonces, como el calor es una forma de energía, uno establece lo que es la conservación de la energía. ¿Qué quiero decir con esto? Que el calor que fluye a través del vidrio 1 pasa a través del aire 2 y es lo que recibo a través del vidrio 3.
O sea, si por el vidrio interior hacia afuera, pero en el vidrio 1, pasaron 80 calorías en un segundo, en contacto con el aire en la línea azul, yo no puedo estar, o sea, dije 80 veces, 80 calorías en un segundo, aquí yo no puedo estar recibiendo 82 o 79, No, porque pues no es puede ser más. energía. Claro. Por lo tanto, se conserva, es la misma cantidad de calor que pasa por la interfase 2-3, y es lo mismo que pasa para afuera, por la conservación de la energía. Eduardo, dígame. ¿Podría ser que el aire esté como húmedo, aunque se humedezca el aire, o simplemente el aire se mantiene a una temperatura No, estable? o sea, si el Porque, aire está húmedo, el aire está seco, qué sé yo, todo, no sé, pues tendré el K de lo que es el aire. Obviamente, ¿no es cierto? Si está húmedo, tiene una temperatura diferente a que esté más seco, pero como esto se cierra, ¿no es cierto? Y el aire es gratis, usted construye, pone el vidrio 1, el vidrio 2, en condiciones, ¿no es cierto?, que no esté lloviendo, que no haya mucha humedad, por lo un cierre tanto le hermético. pone la placa arriba y abajo y el aire quedó solo adentro, ¿te fijas? Yo he Mm, visto, cuando yo Pero va a tener, estudiaba en la Católica del Paraíso, en el edificio del Gimper, que era nuevo y tenía puros termopaneles, uno estaba estudiando en una sala de lectura y veía que internamente tenía como unas piedrecitas, como unos minerales, a lo mejor era como hidróxido de sodio, no sé qué cosa, que absorben lo que es la humedad. Eso para que no se empañen por dentro, ¿se fija? Ahora, no sé, yo acá en las habitaciones mías en el departamento tengo ¿cómo se llama? En dos habitaciones termopaneles porque dan en contacto hacia el lado sur, ¿no es cierto? Acá de la calle, en la cual era muy helado, ¿no es cierto? Y no, y tú los miras y no tiene nada dentro. Pero no sé, pues, obviemos el tema de la humedad, no sé, el aire quieto, a lo mejor la humedad no puede entrar, eso se mantiene a una determinada temperatura ahí, donde la constante K del aire viene siendo el 0,0234. Pueden haber algunas variaciones, correcciones que haya que hacer, pero no es tema para nosotros por el momento comentar esas cosas. Entonces, lo que yo les decía es que cuando esta cosa se estabiliza y el flujo de calor se hace continuo del interior hacia el exterior, es que el vidrio que está al interior en su parte en contacto con el aire se va a mantener una temperatura T3, ¿ya? Y el vidrio que está en contacto con el aire, pero en el vidrio del exterior, le llamamos temperatura T4. Entonces, como la temperatura interior al vidrio que está en la habitación tiene temperatura 24, estoy claro de que la temperatura T3 va a ser más pequeña que T1, pero la dibujé roja porque está más cercana a 24 que la temperatura que está en el vidrio exterior, que en su parte de afuera está a -5, y por lo tanto esta la puse azul, porque obviamente es un poquito más alta que -5, pero la verdad que esta temperatura T4 tiene que marcar harta diferencia con respecto a lo que es T3. ¿Te fijas? Entonces, cuando yo tengo la cara a 24 grados Celsius del vidrio 1 y la cara de afuera del vidrio 3 a -5, cuando el flujo de calor pasa y se estabiliza en lo que se llama régimen estable, ¿no es cierto? La cara del vidrio 1 en contacto con el aire se coloca a la temperatura T3 y el otro vidrio se coloca a la temperatura T4. Pero el flujo pasa a ser continuo en la manera de que estas temperaturas T3 y T4 no están cambiando, donde T3 y T4 yo la inventé porque si puse T1, T2, después viene el 3 y después del 3 viene el número 4, ¿ya? Pero yo puse eso, ¿no es cierto?, a la manera de poder resolver lo relacionado a este problema. Entonces, tengo tres materiales que están, ¿no es cierto?, como en serie o en paralelo, no sé, uno a continuación del otro, y eso me hace ver, ¿no es cierto?, que tengo flujo de calor que pasa a través de el vidrio 1, luego pasa a través del vidrio 2 y después pasa a través del vidrio 3. Entonces son tres materiales en la cual estoy mirando ahí a Christopher, que está con la cámara, está recostado en la cama, parece. ¿Cierto, Christopher? Christopher Arancilla.
Ya. Disculpe, profe, que no había visto que No, estaba mi tranquilo, hermana tranquilo. metida en No, el celu sí. primero. Buena, sí, bien. No, tranquilo. Entonces, claro, yo voy a usar la ecuación de la conducción del calor, delta Q partido por delta T, K por A por delta T partido por delta X, pero la verdad es que tengo tres materiales, pues tengo el sistema 1, el sistema 2 y el sistema 3. Tengo uno que es vidrio, otro que es aire y el otro que es vidrio. Por lo tanto, sistema 1 le llamé delta Q1 partido por delta T. K del vidrio, sí, pues si es vidrio. El área era 2 por 3, 6. Temperatura más alta, 24 menos T3, partido por el espesor, que son los 5 milímetros. Ahora me voy con el calor que pasa a través de la capa de aire. Es el K del aire. El área del aire está en contacto con los vidrios, por lo tanto, como el material aire, ¿no es cierto?, tiene también 3 por 2, tiene un área de 6. Temperatura más alta, T3 menos T4, partido por el espesor, que son 8 milímetros, 8 por 10 elevado a la menos 3. Y finalmente tenemos el material 3, en la cual es vidrio, el K del vidrio, el área del vidrio, 2 por 3, 6, por la temperatura más alta, T4, menos 5, por eso le puse al tiro más 5, y dividido por el espesor, que son 5 por 10 elevado a la menos 3 metros. Pero ahora está el tema de la energía, y es por eso que lo explico en clase, para que usted sepa el funcionamiento, que por qué se colocan termopaneles, más que le dé la lata que usted lo resuelva, ¿ya? Dado que la cantidad de calor que pasa por el vidrio 1 en la unidad de tiempo es lo mismo que se transfiere hacia el aire y lo mismo que pasa a través del vidrio 3, es que todas estas tres cosas tienen que ser iguales. Este delta Q1 partido por delta T es igual a eso que está ahí y es igual a eso que está ahí. Entonces, la única cosa que yo tengo que hacer es calcular T3 o T4. Si calculo T3, lo reemplazo aquí para despejar la cantidad de energía que pasa hacia el exterior. Si calculo T4, lo reemplazo aquí para despejar la cantidad de energía que pasa, que es la misma en cualquiera de los materiales. Y si calculo T3 y T4, lo podré reemplazar aquí, pero me va a dar exactamente lo que es el mismo valor. Entonces, chuta, me queda un sistema de ecuaciones, po. ¿Qué es lo que hago? Puedo igualar la 1 con la 2 con la 3 con la 1, todo lo que yo quiera. ¿Qué voy a hacer? Voy a igualar la 1 con la 2, voy a encontrar una ecuación entre T3 y T4, y después, más que igualar la 2 con la 3, voy a igualar la 1 con la 3 para que se simplifiquen los K, el 6, el espesor y me quede una ecuación más chica. Entonces usted me dice, chuta, ¿cómo despejo las temperaturas? Si despejas las temperaturas, tienes la solución del problema. Entonces lo que yo hice fue igualar la ecuación 1 con la ecuación 2. Si se fija, K del vidrio 6, 24 menos T3, ahí está, dividido por 5 por 10 elevado a la menos 3. Con la 2, K del aire 6, T3 menos T4, 8 por 10 elevado a la menos 3, simplifico, qué sé yo, y bueno, es una lata, álgebra. Llegamos a esa ecuación que me relaciona el T3 con el T4. Chuta, me falta otra ecuación que relacione T3 con T4 para dar solución al problema. Entonces lo que uno hace, como yo les dije, más fácil, igualé la 1 con la 3, porque se simplifican los K, se simplifican hartas cosas. Entonces cuando usted iguala ahora la 1 con la 3, por aquí está, la 1 con la 3, claro, se simplifican los K, el espesor, qué sé yo, todo, y encuentro la última ecuación, que sería T3 igual a 19 menos T4, pero viene del cálculo. Tengo la ecuación 5, que es T3 con T4, y ahora tengo la ecuación que ya había resuelto arriba, 4, que es T3 con T4. Bueno, las combino las dos, ¿ya? Ve usted cómo las combino, pero es un sistema de ecuaciones, ¿ya? Donde de la ecuación de aquí, ¿no es cierto?, de 5 en 4, o sea, la ecuación que está acá, despejé el T3, si lo paso para este otro lado, el T3 es 24 menos 5, 19, menos T4.
Y esta cuestión la enchufé en la ecuación 4 de arriba. La despejo y me da la temperatura T4, que son menos 4,488. Y si tengo la temperatura T4, ¿no es cierto?, la reemplazo aquí para despejar la temperatura T3 y da 23,488 grados Celsius. O sea, yo le resolví el álgebra para encontrar T3 y T4, pero lo relevante de esto es el principio de funcionamiento del termopanel. Con colocar un material transparente, aislante, como el caso del aire, me produce que la temperatura T3 va a ser muy cercana a 24, era 23, algo. La capa de aire me produce que la temperatura T4 aquí, en contacto con el aire, sea cercana a menos 5, que daba menos 4, algo. O sea, ese es el principio de funcionamiento. La capa de aire produce que haya un delta T pequeño en el vidrio 1 y un delta T pequeño en el vidrio número 2 que impida el flujo de calor a través del material, porque la cantidad de calor es proporcional a la variación en la temperatura. Se fija usted que T1 es 24 y la temperatura T3, que está por aquí, era 24 y la temperatura T3 es 23,488. Eso me produce automáticamente la gracia que haya poco flujo de calor porque las temperaturas son muy parecidas, son muy iguales, ¿ya? Lo mismo en el vidrio de afuera. Como esto estaba a menos 5, si esto está a menos 4,488, permite, ¿no es cierto?, que haya poco flujo de calor porque el delta T, ¿no es cierto?, pasa a ser extremadamente pequeño. Bueno, las temperaturas T3 o T4, usted las puede reemplazar en cualquiera de las tres ecuaciones, como dijimos, la 1, la 2, la 3. Yo la voy a reemplazar aquí, ¿ya? La temperatura T3 con el K del vidrio 0,8 y tengo todo el problema resuelto. Entonces, si me voy para abajo, ¿ya? Aquí, reemplazando en 1, pero le puse una prima para diferenciarlo con un solo vidrio. La cantidad de calor que fluye a través de la ventana compuesta, cualquiera de los tres calores que son iguales, era el K del vidrio, el área, delta T partido por el espesor, entonces 0,8, área 6, 24, aquí reemplazo la temperatura T3 por 23,488 y lo divido por el espesor, 5 por 10 elevado a la menos 3. Bueno, cuando usted usa la calculadora y resuelve eso, fíjese la diferencia, 491,52 watts, ¿ya? O sea, con una estufa de menos de 500 watts, usted va a mantener la temperatura en el interior, que es de 24 grados Celsius. Fíjese que cuando usted coloca un termopanel, fluyen hacia el exterior 491,52 joules en cada segundo. A diferencia que cuando usted utiliza una sola vidrio, fluyen en un solo vidrio por segundo 27.840, ¿no es cierto?, joules en cada segundo. Cuando yo divido 27.840 watts y lo, ¿no es cierto?, divido, si usted quiere, para el caso del termopanel, que eran 491,52, me está dando casi 57 veces. Por lo tanto, el vidrio simple transfiere 57 veces más el calor, ¿no es cierto?, que lo que sería colocar lo que es el termopanel. Pero la gracia está la cantidad de energía, ¿no es cierto?, que me estoy ahorrando. Porque si yo colocaba, ¿no es cierto?, un solo vidrio, eran 27.840 watts, tengo que comprar la tremenda estufa, ¿ya? Varias, a lo mejor, que me completen en total 27.840 watts. Pero con un termoventilador de 500 watts, 491,52, voy a poder mantener la temperatura en lo que es la habitación. Entonces, obviamente yo no les voy a pedir en un certamen resuelva y encuentre la cantidad de energía, calcule la temperatura, pero usted ya sabe cuál es el principio de funcionamiento. El material aislante
permite de que este vidrio o que este vidrio tengan un delta T muy pequeño. El grado de eficiencia que presenta el termopanel es extremadamente grande. Para este caso son casi 57 veces en ahorro del gasto de energía para poder mantener lo que es la temperatura de 24 grados Celsius. Pero como les decía, ¿no es cierto?, todo depende también de las temperaturas, ¿ya? Pues si yo esto lo pongo a 24 y esto está a 10 grados Celsius, claro, la cantidad de energía que se vaya va a ser más o menos, ¿no es cierto?, menor, pero obviamente la equivalencia en el múltiplo de casi 57 veces va a ser más o menos parecido, pues va a ser más o menos parecido, tiene que ser más o menos exactamente lo mismo. Por lo tanto, esa es como el principio, y es por eso, ¿no es cierto?, de que en las habitaciones, en las construcciones, ya como gran cosa en los edificios dice ya con ventana de termopanel. Claro, porque el grado de eficiencia es bastante bueno. No saca nada, obviamente, de tener un buen termopanel, pero que tenga rendijas por los lados o que las murallas sean extremadamente delgadas. ¿Ya? Igual se le va a ir por lo que son las paredes. Pero bueno, como estamos analizando lo que es la conducción del calor, yo quería, ¿no es cierto?, mostrarle esto como una aplicación donde para mí esto es parte de los contenidos, no, o sea, son contenidos, explicaciones con números, para que usted vea cómo funcionan cada una de estas cosas, ¿ya? La justificación de que por qué estas tres cantidades son iguales es porque energía, pues, y se igualan, ¿ya? Si yo tuviera, por ejemplo, hay problemas que son de la siguiente índole. Mire, deje compartir el iPad para hacer un mono acá. Tengo que conectarlo primero. Entonces voy a sacar una hoja y me voy a ir aquí a compartir iPhone o iPad, compartir, y comparto por acá, duplicar pantalla, dice que está buscando. Ahí lo encontró y me salgo. Hay problemas, si usted me dice, ya, pues que hágase más problemas. Oye, chiquillos, es que a mí no me interesan mucho los problemas, a pesar que yo tengo que preguntar cosas numéricas y cosas de verdadero y falso para este certamen, pero hay problemas en la cual se presenta, por ejemplo, un material 1. Ese es un material 1, lo voy a churar, donde esto se mantiene a la temperatura T1 por decir 100 grados Celsius. ¿Ya? Ah, se me fue, espérese. Aquí, ahí vuelvo. 100 grados Celsius. Y tiene en contacto otro material 2, ¿no es cierto?, que es de otro metal o otra cosa, ¿no es cierto?, 2, y aquí tiene otro, ¿no es cierto?, que corresponde a lo que es un material 3, donde cada una, ¿no es cierto?, de esta zona se maneja a una temperatura, coloquémosle acá una temperatura de 2, no sé, coloquémosle 50 grados Celsius. ¿Ya? Obviamente, la cantidad de calor nace en el material negro y se transfiere tanto hacia el material 2 como al material 3. Eso significa, ¿no es cierto?, que este material con negro. Este material tiene un K1, el verde tiene su propio K que corresponde a K2, y el rojo tiene otro K que corresponde a K3. ¿Ya? En el caso de la ventana, delta Q1 partido por delta T era igual a delta Q2 partido por delta T, y acá era delta Q3 partido por delta T, y eran los tres iguales. Aquí también tengo tres materiales, ¿no? Pero tengo delta, lo vamos a hacer mejor con... Lo vamos a hacer con negro nomás. Tengo delta Q1 partido por delta T, delta Q2 partido por delta T, y tengo aquí delta Q3 partido por delta T. ¿Qué es lo que es lo lógico acá? Igual o todo eso, lo sumo. ¿Qué piensa usted? Usa la lógica. El calor fluye desde el material negro, se transfiere a través del rojo y del verde y va a dar a la cara, ¿no es cierto?, que se mantiene a 50 grados Celsius. Por lo tanto, por la conservación de la energía, debo colocar igual, igual, debo colocar aquí
¿no es cierto? Debo colocar aquí un signo más, aquí igual. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que le dice si usted tufea ahí esas tres ecuaciones? ¿Qué es lo que es lo lógico? ¿Qué pondría usted por conservación de la energía? Fíjese usted que el calor que fluye a través del material negro 1, donde yo tendré que, ¿no es cierto?, inventar acá lo que es una temperatura T1, T2, una temperatura T3, ¿no es cierto? Pues esa cara se va a mantener una temperatura T3, es que la cantidad de calor que se recibe al lado derecho del material 1 se reparte. Es decir, aquí hay una igualdad, se reparte entre el calor que pasa por el medio 2 y con lo que pasa a través del medio 3, por lo tanto aquí hay un signo más. ¿Se fija? Es como lógico, ¿cierto? Si yo en el material 1 estoy recibiendo 10 calorías por segundo, son las mismas 10 que tengo que recibir en la zona verde, pero el calor pasa, tal vez, 3 calorías pasan por el material rojo y 7 pasan a través del material verde. ¿Se fija? Pero no es mi intención complicar esta cosa, a lo mejor no tiene mayor sentido que el caso del termopanel porque era más aplicable. Ahora, si la constante K es más grande para el material 2, tengo más flujo de calor a través del material 2, pero tiene menos área. Tengo más área el 3. ¿Se fija? Entonces podríamos preguntar, por decirle algo, no sé, ¿cuánto vale la constante K2 para que fluya el 50% tanto por el material 2 que por el material 3? Entonces, claro, si el material 3 tiene más área, la constante, ¿no es cierto? La constante K, y ahí, aquí me equivoqué, y puse K3, este era el 2, ¿no es cierto? Ese era el K2, y el verde aquí correspondía al material 3. Entonces podríamos decir, como les decía, determine la constante K3 para que fluya el 50% del calor del cuerpo 1 por el material 3 y por el material 2. Entonces uno diría, ya, pero es que el material 3 tiene más área. Y si tiene más área, pasa más calor por ahí. Ya, pero el K va a tener que ser más pequeño entonces para que pase la misma cantidad de calor. El cuerpo 2 tiene menos área. Y por lo tanto, si fluye mitimota, es porque el K2 tiene que ser más grande que la constante K3. ¿Ya? Bueno, se resuelve de la misma forma que el tema del vidrio, pero ahora queda a través de una suma de que el delta Q2 partido por delta T más el delta Q3 partido por delta T va a ser el delta Q1 partido por delta T. No es mi intención, ¿no es cierto?, generar ese tipo de problema, ¿no es cierto?, más de las cosas que nosotros hemos visto, pero para poder entender, ¿no es cierto?, a mi juicio, basta con lo relacionado a esta cosa del termopanel. ¿Le quedó más o menos claro esa cuestión del termopanel o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Igual Ya, que hay como una que tengo algunas matemática. dudas, pero, Ya, hay una pero matemática. Bueno, de ahí usted siga la matemática, pero la sí, igualación de esa con sí. esta, encuentro una ecuación entre T3 y T4. Tengo una ecuación con dos incógnitas. Tengo que tener dos ecuaciones con dos incógnitas Sí. para resolverlo. Ujú, Igualo la 1 con la 3, y ahí tengo las dos, po, ¿ya? ujú, Una de ellas era la ecuación que está aquí, ecuación entre T3 y T4, y la ujú. otra que queda por aquí, que es la ecuación nuevamente entre T3 y T4. ¿Ya? Entonces, si usted me dice, ah, es que la cuestión no la entendí mucho, ¿quién tiene la culpa? Los matemáticos, po. ¿Y cómo tienen la culpa los matemáticos? Sí, po, Ah, porque profe. ellos utilizan la pura X y Y, ¿o no? Si usted ha visto el sistema de ecuaciones, ¿se acuerda cuando le colocan 3x más 8y igual 6, y después 8x menos 9y igual 0? Ah, resuelva. Sí. Claro, está como ordenadito, entonces usted en su cabeza se mecanizó con lo que es el x y el y. Aquí se hizo como un poco más complicado porque tenía decimales, tenía T3, tenía T4, pero es la misma cuestión nomás, ¿ya? Obviamente yo no quiero generar un problema extremadamente largo y que usted se complique con la matemática,
Pero bueno, para que le quede como un poquito claro, ¿no es cierto?, la aplicación de las cuestiones que estamos viendo, que lo que es la conducción del calor, ¿ya? Pero en resumen, la conducción del calor son las vibraciones a través del material que cumplen con este K por A por delta T partido por delta X, que viene siendo el delta Q partido por delta T, ¿ya? Bueno, el reloj cucú acá me avisa que son las 15 horas y que hacemos el recreo y nos juntamos. ¿A qué hora dijimos, mamá? Como a las 3:20, ¿cierto? Sí, profe. Ya, pues entonces dejo de compartir, pongo... Ya, ¿están por ahí? Sí, profe. Ya, a las 3:20 dije, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Ya, ok. Ya, para el tema relacionado con lo que es la conducción del calor, terminemos con este ejercicio que venía a continuación del problema de las balas. No sé acaso recuerdan ese problema de las balas. Yo le dije, ese todavía no, veámoslo después, ¿no es cierto? Donde acá dice, ¿cuántos gramos de agua a 100 grados Celsius se pueden evaporar por hora por centímetro cuadrado debido al calor transmitido a través de una placa de acero de 0,2 o 0,20 centímetros de espesor si la diferencia de temperatura entre las caras de la placa es de 100 grados Celsius? Tengo una diferencia de temperatura, o sea, una está a 0 y la otra está a 100, o una está a 200 y la otra está a 100, pero la diferencia es de 100 grados Celsius. La placa, ¿no es cierto?, es como esta cosa que está acá. Pensemos que esto está a 150 grados Celsius, esto está a 50, ¿no es cierto? La placa es de acero, de espesor 0,20, ¿no es cierto? Y quiero saber cuántos gramos de agua a 100 grados Celsius se pueden evaporar por hora y por centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces, el problema pareciera ser que es como medio denso, medio complicado, y no es tan así. Fíjese que está dado, primero que nada, la conductividad térmica del acero como 42, esto significa watt, partido por Kelvin por metro. Nosotros estábamos acostumbrados a hablarlo como watt partido por metro por grado Celsius, pero acá aparece Kelvin. Bueno, ese problema yo lo saqué del Chaun de Física General, equivalente a los problemas que yo saqué, ¿no es cierto?, en esos ejercicios breves de conducción del calor, que usted dirá, oiga, ya, pues que tan poco ejercicio, ¿dónde hay más ejercicio? Ya, porque no me dé la lata de empezar a cortar y pegar, de llevarlo un Word, si usted tiene el texto ahí para poder revisar cada uno de estos problemas, pues, si es que tiene, ¿no es cierto?, la intención de poder hacer más ejercicio. Entonces, dentro del aula, ¿no es cierto?, hay una cosa que se refiere a lo que son los cambios en la temperatura. Déjeme buscarlo por acá primero. ¿Dónde está esa cosa? Acá está. Lo vamos a colocar en primer plano para poder compartirlo. Ya, que a mí no me gusta mucho hablar, ¿no es cierto?, de lo que sería los cambios en la temperatura, pero espere, como tengo tantas cosas abiertas que no me aparece acá. Entonces déjenme cerrar algunas cosas, que eso lo estoy ocupando, esto de acá también lo voy a ocupar, esa cosa del laboratorio virtual también, lo estoy borrando. ¿Qué más? Esa cosa del termopanel lo estoy borrando, solución laboratorio 1 también. Entonces ahora dejo lo que quiero mostrar y me debería aparecer acá cuando quiero compartir, y efectivamente ahí está. ¿Ya? Entonces, a mí no me gusta hacer mucha diferencia entre ejercicios de cambio de escala de temperatura, pero lo que es habitual es que la temperatura se puede medir en grados Celsius, en Fahrenheit. Aquí está la relación. La temperatura Fahrenheit es 32 más 9 quintos de la temperatura Celsius. Eso viene de que alguien fijó el punto de fusión del hielo a 32 grados Fahrenheit. Y hay toda una historia en relación a eso, ¿ya?, en Europa,
y el punto de ebullición del agua, que para nosotros es 100 grados Celsius, lo fijaron en 212. Aquí hay una escala lineal, ¿no es cierto? El intercepto vale 32, por eso aquí dice 32, y la pendiente en la recta son 9/5, y por eso I igual a B más MX, y esa es la ecuación para transformar de Fahrenheit a lo que sería grados Celsius, o de Celsius a Fahrenheit, ¿ya? Bueno, ese no es el tema, sino que también hay una forma de poder cambiar de grados Celsius a grados Kelvin, o solamente temperatura absoluta en Kelvin, donde cuando yo tengo 0 grados Celsius, eso significa 273,15 grados Celsius. Pero cuando la temperatura Kelvin es 0, ¿no es cierto?, que significa el 0 absoluto, al pasar este término para el otro lado, el 0 absoluto corresponde a menos 273,15 grados Celsius, que es una temperatura que jamás se ha podido alcanzar, sino que es como un caso límite, lo mismo que la velocidad de la luz, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que yo quería indicar? Chuta, que alguien podrá decir por ahí es que voy a tener que cambiar la temperatura de Kelvin a grados Celsius. No es tan así. Mire, voy a prender nuevamente el iPad para justificar, ¿no es cierto?, que no hay ningún cambio en las unidades de la siguiente forma. Déjenme desbloquear esta cosa. Voy a borrar esa cosa que había hecho para colocar una nueva página. Voy a copiar acá que la temperatura Kelvin tiene por fórmula temperatura Celsius más 273,15. Me quedó medio feo, así que voy a borrar el coma 15, lo voy a copiar de nuevo, coma 15, ¿ya? Y ahora sí que voy a dejar de compartir esto y me voy a ir a compartir el iPad. Y me voy para acá y le coloco duplicar. Ahí está. Entonces, ¿qué significa, no es cierto, que esa constante K, en vez de estar por grado Celsius, esté por Kelvin, por grado Kelvin? ¿Ya? Es bien loca la cuestión porque no tiene ningún cambio. Eso significa que si la temperatura inicial en Celsius esté sub C y la Kelvin esté sub C más 273,15, cuando la temperatura Celsius aumenta en 1 grado, yo voy a tener que la temperatura final en Kelvin va a ser la temperatura inicial más 1 grado Celsius y el más 273,15. Por lo tanto, como aquí interesa la variación por grado Celsius, y quiero ver a cuánto corresponde la variación en Kelvin, es que uno hace la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. O sea, el delta temperatura Kelvin, que sería la segunda fila que está acá. O sea, tengo que hacer esto que está acá, ¿no es cierto?, como temperatura final, y le resto la temperatura inicial que corresponde a esto. Cuando yo hago esa variación, ¿cuánto va a quedar? 1. Queda 1, po. ¿Se fija? Entonces, la variación en 1 grado Celsius también es una variación en 1 grado Kelvin, ¿ya? Por lo tanto, esto no le va a aparecer en ningún texto, pero de repente en las constantes se le coloca partido por grado Kelvin o partido por grado Celsius, ¿ya? Y era lo que yo quería justificar en lo que es el problema que vamos a resolver al tiro, que está acá, que esta constante K no es nada más que decir 42 watts partido por grado Celsius por metro. O sea, la justificación está de que no tengo que reemplazar 1 grado Kelvin, transformarlo a 1 grado Celsius. Esto es por variación de 1 grado Kelvin, pero también corresponde a una variación de 1 grado Celsius. Por lo tanto, si en el texto ese que yo le estoy indicando, Chown de física general, le aparece alguna constante en Kelvin, chuta, pero acá tengo temperatura en grados Celsius, no pesque, o sea, esta cosa también le queda aquí en grados Celsius. Dada esa justificación, ¿no es cierto?, hay una placa que es de acero de espesor 0,20, donde, ¿no es cierto?, existe una variación en la temperatura que corresponde a 100 grados Celsius.
Entonces me voy a ir por aquí a ver al tiro lo que es la respuesta, donde ese era el problema de las balas. Ahí está el desarrollo, ¿no es cierto?, de este problema que estoy hablando. Pero por acá aparece el problema número 2. Fíjese, la cantidad de calor que pasa a través del material es K por el área, por delta T de temperatura, delta T tiempo partido por el espesor. Si yo reviso, ¿no es cierto?, la constante K por acá, déjeme ir por acá, está dado en watt, que son joule partido por segundo, partido por Kelvin, que serían grados Celsius, pero, ¿no es cierto?, acá en términos de metro, ¿ya? Y aquí estamos hablando en términos de lo que son centímetros cuadrados. Entonces, esos centímetros cuadrados los tendré que transformar a metros, o estos metros los tendré que transformar a centímetros, para que se puedan simplificar lo que son las unidades. El espesor acá, ¿no es cierto?, corresponde a 0,20 centímetros, pero esta cosa está expresada aquí, ¿no es cierto?, en metro, donde también o transformo esta cosa a centímetros, o estos centímetros y estos centímetros cuadrados lo transformo a la unidad metro, ¿ya? Entonces, ya ni me acuerdo lo que hice, pero déjeme anotar el valor, que son 42 watts partido por Kelvin por metro, habla por un área de 1 centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Y el espesor que corresponde a 0,20 centímetros, hay un delta T que corresponde a 100 grados Celsius, y me voy a ir a ver la solución que está acá más abajo. Entonces, revisemos. La constante K, ¿no es cierto?, dice que es de 42 watts partido por Kelvin por metro, ¿ya? Es lo mismo colocar 42 watts partido por grado Celsius por metro. Por lo tanto, estos 42 corresponde al valor que está dado el K en las unidades originales, y significa que yo voy a transformar todo a metro. Dice que el área es por cada centímetro cuadrado. 1 centímetro corresponde a 10 elevado a la menos 2 metros, y al cuadrado me queda 10 elevado a la menos 4, ¿ya? Entonces, la equivalencia, por eso yo hice unas transformaciones de área, alguna vez, o de volúmenes, que había que elevar un paréntesis al cuadrado o al cubo, donde el área la tengo que transformar, ¿no es cierto?, a metros cuadrados. Entonces dice que es 1 centímetro cuadrado, pero 1 centímetro son 10 elevado a la menos 2 metros. Al cuadrado me queda 10 elevado a la menos 4, 2 por 2, 4, metros cuadrados, ahí está el 10 elevado a la menos 4. ¿Entiende la idea, cierto? Si fuera necesario lo voy a tener que hacer, ¿ya? Pero lo que yo estoy indicando acá, déjeme anotar para no salirme de aquí, es que tengo un área que corresponde a 1 centímetro elevado al cuadrado. Entonces, 1 centímetro al cuadrado lo estoy multiplicando de manera tal que el centímetro lo pongo abajo, el metro lo pongo arriba y lo elevo todo al cuadrado. Pero 1 metro son 100 centímetros, ¿ya? O 1 centímetro son 10 elevado a la menos 2 metros, ¿ya? Entonces, el centímetro cuadrado se cancela con el centímetro al cuadrado, y 10 elevado a 2 al cuadrado queda 10 elevado a 4 en el denominador, pero esto sube como 10 elevado a la menos 4. Entonces, decía por centímetro cuadrado. El centímetro cuadrado lo pasé a metros cuadrados, pero 1 centímetro cuadrado son 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. De ahí viene el 10 elevado a la menos 4. ¿Estamos claros, cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Después, el delta T dice que la variación en la temperatura de la placa correspondiente corresponde a 100 grados Celsius. No sé cuánto vale la temperatura T1, no sé cuánto vale T2, pero el delta T dice que corresponde a 100 grados Celsius. Ahí está el 100. Dice por hora, pero una hora tiene 3.600 segundos, por eso yo multipliqué acá por 3.600, y el espesor, que lo anoté acá, dice que son 0,20 centímetros o 0,2 centímetros. Pero los 0,2 centímetros hay que pasarlo a metro, porque esta constante K estaba en metro,
y el área también está en metros cuadrados para que se simplifiquen las unidades. 0,2 centímetros pasado a metro, ¿ya? Un metro son 100 centímetros, tengo que correr la coma 2 lugares a la izquierda. Como era 0,2, 1, 2, y me quedó que esta energía, como esta 42 estaba en joule, estaba, ¿no es cierto?, perdón, estaba en watt, en joule partido por segundo, por los segundos que están acá, la cantidad de energía por hora corresponde a 756.000 joules. Oye, pero es un tema solamente de los cambios de unidades, po. Entonces yo también quería que usted entendiera que por qué le dimos a una sesión como introducción a unos cambios de unidades, porque, claro, los watts son joule partido por segundo. Este tiempo, 1 hora pasado segundo, son 3.600. Pero el área, que era 1 centímetro cuadrado pasado a metros cuadrados, son 10 elevado a la menos 4. Y 0,2 o 0,20 centímetros, que es lo mismo, pasado a metro, corro 2 lugares hacia la izquierda y me da esa cantidad de energía. Esa es la cantidad de energía que está fluyendo a través de la placa, esa cosa que de acero que dice, de espesor 0,2 centímetros, donde yo quiero saber, ¿no es cierto?, cuánta agua puedo evaporar en el tiempo de 1 hora por centímetro cuadrado, donde estoy recibiendo 756.000 joules en ese tiempo y por esa cantidad de área. Bueno, el agua ya está a 100 grados Celsius, donde el L de vaporización del agua, lo estoy cambiando de estado porque dice cuánta cantidad de agua a 100 grados Celsius se puede evaporar. Entonces yo al otro lado estoy colocando agua para evaporarla. Bueno, el L de vaporización del agua, yo me recuerdo que son 540 calorías partido por gramo, ¿ya? Donde una caloría son 4,186 joules, por lo tanto 540 por 4,186 joules, ya lo transformé a joule, y los gramos, un gramo 10 elevado a la menos 3 kilogramos, y lo transformé el L en joule partido por kilogramo. ¿Por qué eso? Porque la cantidad de calor que estoy recibiendo por hora, por centímetro cuadrado, que son 756.000 joules, lo utilizo para hacer el cambio de estado que es M por L, donde el L tiene que estar en joule partido por kilogramo para poder simplificar los joules y ver cuánta masa de agua en kilogramos, o si lo quiere dejar en gramos, puedo yo evaporar por hora con esta transmisión de calor de la placa del lado más caliente al lado más frío, ¿ya? Entonces, la cantidad de masa que yo puedo evaporar son lo que ya había calculado, 756.000 partido por el L, ¿no es cierto? Estos 756.000 lo divido por el L para despejar la masa, donde esta masa me está dando 0,3345 kilogramos. Y puedo decir que estoy evaporando 0,3345 kilogramos por hora y por cada centímetro cuadrado, ¿ya? La verdad que en el texto, revíselo por ahí, en el chat que está ahí en el aula, vea el problema donde está la conducción del calor, si quiere lo revisamos después, no sé, pero me parece que dice algo así como 334,5 gramos partido por hora y por centímetro cuadrado. Pero en términos de la unidad, que le quede claro que en cada hora, en un área de 1 por 1 de 1 centímetro cuadrado, yo estoy evaporando 334,5 gramos de agua, ¿no es cierto?, que yo la estoy colocando ahí a 100 grados Celsius y el calor lo estoy aprovechando para poder producir el cambio de estado Q igual a M por L, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es un certamen tipo cuestionario, yo no le pondría esto, porque es más que seguro que se van a embolar con estos cambios de unidades que están presentes acá, ¿ya? Por lo tanto, esto lo dejaríamos como para la evaluación 2, la evaluación 3, ¿no es cierto?, que son estas tareas de ejercicios grupales, ¿no es cierto?, donde usted en grupo resuelve lo que son los problemas. Oye, pero ordenadito, porque yo les presento la tarea ordenadita con lo que hay que hacer, y usted, ¿no es cierto?, también ordenaditamente lo hace, ¿no es cierto?, pero yo dejo más tiempo para hacer estas cosas. Lo del cuestionario es un poquito más rápido en el sentido de que
no es tan como laborioso, a pesar que no lo es tanto, para poder cambiar, ¿no es cierto?, lo que son las unidades, la área, pero no es cosa que yo, ¿no es cierto?, haya querido cambiar lo que son las unidades. Si usted se fija, cuando yo copié el problema, ni siquiera me di el trabajo de copiarlo. Esta es una imagen, ¿ya?, que se alcanza a ver que es como una imagen, por lo tanto yo le puse imprimir pantalla, me fue el Paint, cortar, pegar, y quedaron las unidades de Kelvin, centímetro, metro, y yo fui resolviendo el problema. Búsquelo si quiere usted a través, ¿no es cierto?, del texto Chaun de Física General, y lo va a encontrar, pues si yo no me demoro mucho en poder, ¿no es cierto?, sacarlo. Bueno, ¿qué además le quería comentar? Déjeme salir de acá antes de partir con las dos últimas cosas que me quedan. Calor por convección y calor por radiación. Calor por convección, me demoro 3 minutos nomás y le digo por qué después, ¿no es cierto?, no se atacan en los textos como una cosa tan amplia como lo que hemos visto acá. Por lo tanto, quedaría como lo último, que es calor por radiación, para poder entender en qué consiste lo que es el método de calor por radiación. Pero aquí déjeme ir, ¿no es cierto?, al aula nuevamente. Creo que la debo tener por aquí. Aquí está el aula. Donde en el aula, aquí estoy, estos son ustedes, ¿no es cierto? Y por acá al final dice tarea 1. Bueno, no sé, pues laboratorio 1 era como la tarea 1, esta sería como la tarea 2, bueno, no sé, ¿ya? A las 16 horas usted lo va a poder abrir esta cosa, me imagino que está viendo lo que yo estoy viendo acá al abrir, y le va a aparecer, ¿no es cierto?, de que va a tener que entregar el próximo miércoles 30 hasta las 14 horas la solución de un ejercicio, que esto se libera a las 16 horas, le va a aparecer un adjunto acá, pero ese adjunto yo se lo voy a mostrar al tiro. Déjenme primero ver dónde tengo esta cosa. Parece que no puedo salir de acá. No, no puedo salir de acá. Entonces voy a ir aquí al, ¿cómo se llama?, a compartir el aula. ¿Dónde tengo acá el aula? Se me fue, aquí está. Voy a volver a la unidad número 1, porque esto se hace invisible hasta que yo no le diga a qué hora se haga visible para ustedes. Entonces me voy a ir a la tarea, esta que está aquí, voy a ir a editar, ajuste, para que usted vea de que aquí hay efectivamente, ¿no es cierto?, un archivo que por acá debe aparecer. Está como abriendo esto. Actualización, tarea número 1. Ya que se demora, está súper lento esto. Ahí está el archivo. ¿Alcanza a ver que dice tarea control 1 medio ambiente septiembre 2020? ¿Alcanza a ver eso o no? Sí, profe. Ya, entonces le voy a hacer clic para poder, ¿no es cierto?, descargar. Me lo está descargando para que quede como en primer plano. Me imagino que usted no lo está viendo, ¿cierto? ¿O sí está viendo eso que dice tarea control de ejercitación, no? Sí, sí se Sí, ve. profe. Ya. Sí, sí. Entonces le voy a bajar un poco porque está demasiado grande, ¿ya? Y un problema que yo por ahí encontré, yo dije, ya, pues esta cuestión está más o menos entretenido, ¿ya? Mire, ojo, le estoy dando una semana a esta cosa, pues, ¿ya? Yo dije, ya, lo voy a dejar para la clase del lunes. Pues yo dije, ya, no se vayan a estresar para la clase del próximo miércoles. ¿Qué es lo que dice? Se considera como oro puro al de 24 quilates, de manera que al expresar que un oro... Profe, no se ven los ejercicios. Ah, eso es lo que le estaba preguntando, pues entonces ya Ah, voy a dejar de bueno, compartir no sé. esta cosa y ahora lo voy a compartir y el PDF, ahora sí, ¿o no? Ahí Sí, sí. ahora sí. Ya, qué bueno que me diga, porque otras veces la gente se queda callada y dirá, el profe está hablando pura cabeza de pescado, ¿ya? Entonces, ejercicio. Aquí están los nombres. Usted en grupos máximos de A4, ¿ya? Pero la idea es que si lo quiere hacer personal, bien, pues, pero si usted lo hace personal, no le pase la tarea a su compañero, entonces colóquelo al tiro ahí, pues, ¿ya? La idea es que a lo mejor a alguien le dio
lo comparó con otro, ya, pues entonces entreguemos una con el nombre de los dos. Bueno, usted se la arregla ahí, ¿ya? Dice, se considera como oro puro al de 24 quilates, de manera que al expresar que un oro tiene 18 quilates, por ejemplo, queremos decir que de las 24 partes de aleación, mezcla de dos más metales, 18 son de oro puro. De esta manera, una joya de oro, dependiendo de su quilataje, tendrá la siguiente cantidad de oro puro. 24 quilates, 100% oro puro. 18 quilates, 75% oro puro. 14 quilates, 58,33% oro puro. 10 quilates, 41,66% de oro puro. Lo que resta es de cobre, por ejemplo. Mire, ahora viene el problema. Oye, si es re simple, usted se va a reír después, pues, ya que es mal enunciado de lo que hay que hacer. Dice, una corona, la corona del rey, una corona de 100 gramos de una aleación de cobre y oro, a la temperatura de 75,5 grados Celsius, se introduce en un recipiente de calor específico despreciable que contiene 502 gramos de agua a 25 grados Celsius. La temperatura del equilibrio térmico es de 25,5 grados Celsius. Calcular los quilates de la corona. El C del oro es 0,031 en esas unidades y el C del cobre es 0,095. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Q1 más Q2 más Q3 igual a 0. ¿Por qué 3? Porque está mezclando oro con cobre y con agua, ¿ya? Donde dice una corona de 100 gramos. O sea, la masa de oro más la masa de cobre corresponde a 100 gramos, ¿ya? Donde usted después va a, ¿cómo se llama? Y la masa correspondiente a lo que agua corresponde a 502. Entonces, Q1 más Q2 más Q3, que corresponde al agua, igual 0, donde, chuta, ¿qué relación existe entre M1 y M2, que es cobre más oro? Es que M1 más M2 es igual a 100. Lo que usted tiene que calcular, ¿no es cierto?, cuánta masa de oro tengo en los 100 gramos de la aleación, pues se fija, para hacer una proporción y poder ver que esa corona de cuántos quilates es, ¿ya? Se lo estoy dejando para que usted se machuque un poco, ¿ya? Pero le estoy diciendo que es un tema en la cual a usted el rey dice, mandó a hacer una corona, y la persona que le entrega la corona le dice, mi rey sabe que se la hice de 24 quilates. Entonces le dice al otro que sabe más, oye, hacete los cálculos para ver acaso me hicieron un huevo pato, o es de 24 quilates, ¿ya? O es de menos. Entonces el rey mandó a la persona especialista que sabe igual que usted, que Q1 más Q2 más Q3 igual 0, poder averiguar que efectivamente de cuántos quilates la corona, para cortarle la cabeza o dejarlo, ¿no es cierto?, que día. ¿Entiende la idea, cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. profe. como ecuación, yo tengo que Q1 más Q2 más Q3 igual 0. M1, M1 C1, delta T1, M2 C2, qué sé yo, pero chuta, tengo la masa de agua, y yo quiero saber cuánta masa de oro tengo de 24 quilates, po. Pero es que M1 más M2, que es cobre más oro, son 100. De ahí encuentra la relación para reemplazar, ¿no es cierto?, donde léalo bien, po, ¿ya? ¿Qué significa la mezcla? Yo quiero que usted me diga de cuántos quilates es la corona, qué porcentaje de oro puro tienen los 100 gramos de la corona. Bueno, no sé, lo dejé como un ejercicio solamente para nuevamente practicar lo de calor y temperatura, ¿no es cierto? Pero dejarlo como una nota número 2. Recuerde que la suma del laboratorio 1 de esta tarea, la que sigue, es una nota que se suma con las otras 3 para dividir por 4, ¿ya? Pero una cuestión bien simple solamente, po. Y es como cultura, ¿no?, que podríamos hacerlo como una historia, que el rey mandó a una persona que iba pasando, que dijo de que él era, no sé, herrero, que fundía estas cosas, le pasó tantos gramos de oro para que hiciera la corona, y ahora quiere ver que acaso lo hicieron huevo pato o no. ¿Ya? Bueno, se me ocurrió ahí, ¿no es cierto?, colocar este problema, que como les digo, si esta cosa yo la veo ahí en el aula,
el aula está, creo que por aquí, de lo que usted está viendo, creo que le puse disponibilidad, deje ver dónde está la disponibilidad acá, dice que se libera el 23 de septiembre a las 16 horas, o sea, se libera en 11 minutos más. Claro, yo dije terminamos más app como un poquito antes de las 4, así es que ahí, pero la fecha de entrega, yo le había colocado aquí que la fecha de entrega fuera el lunes, ¿ya? Que el día lunes, déjeme ver acá en el calendario, el lunes 28. Entonces, ¿lo dejamos para el 28 o lo dejamos para el 30, para el próximo miércoles? Próximo miércoles nomás, ¿o no? Sí, El profe, 30, porfa. el Ya. 30. Lo podría haber dejado para hoy día, 23 a las 24 horas, a las 12 de la noche. Oye, sí es recorto el problema, pero bueno, para que vaya practicando y tenga una nota más, po. Al final de cuentas eso, ¿ya? Si esto usted lo va a hacer el próximo martes, pucha, se le va a olvidar todo lo que hay que hacer, po. Pero, chiquillos, no me entreguen estas cuestiones a través del correo, porque, claro, si alguien lo va a ingresar a las 14:01, no, po, fecha de entrega, esta cosa se cierra a las 14:00. Si usted me dice póngale más, no sé cuánto más le pongo, pero le estamos dando una semana para poder entregar. No es que yo me niegue a que usted le rebote que no puede subir la tarea. Esta cuestión se cierra de forma automática y se libera el archivo que yo le voy a colocar ahora, muestre la descripción en la página del curso. Si le pongo acá, no, mostrar siempre la descripción. Si le pongo eso, ¿no es cierto? Y me voy para abajo, ahora, cuando yo me vaya acá a la tarea, de lo que usted va a mirar al tiro, sí que aparece lo que es la tarea. Entonces, donde dice tarea número 1, le voy a hacer clic, y ya no va a esperar a las 16 horas, sino que aparece el adjunto, ¿se fija? ¿Está viendo eso que dice tarea? Ahora, Sí, dice profe. 7 de septiembre, claro, porque esta cuestión yo la generé el 7 de septiembre y estaba trabajando ahí a las 10 de la noche, me parece, ¿ya? Pero la idea está en que fecha de entrega hasta el miércoles 30 a las 14 horas, ¿ya? Le están quedando casi 7 días, es decir, una semana para resolver esa cosa que está presente ahí, ¿ya? Entonces, para volver a lo que estábamos comentando, a mí me falta única y exclusivamente para terminar los contenidos para el certamen, calor por convección. Yo le voy a explicar en qué consiste esto, porque en los textos se explica, yo le voy a dar una ecuación ahí, pero aquí no hay cálculo relacionado con estas cosas, sino que tratar de entender que por qué el método de el calor que se le entrega a los fluidos, es decir, a los líquidos y a los gases, no tienen como ejercicio en el desarrollo porque resulta por un motivo tal un tema un poquito complicado, un poco así como que hay que hacer unas correcciones, se lo voy a comentar después, pero sí que después terminamos estos contenidos por calor, por radiación. Hay una ley, ¿no es cierto?, que se llama la de Stefan Boltzmann, que permite, ¿no es cierto?, tener cálculo de la energía radiada por un cuerpo incandescente que esté a una temperatura más alta de la que presenta el medio. Si este cuerpo está a la misma temperatura que el aire, no radia nada, pero si esto yo lo llevo y lo caliento y lo pongo acá, esto se convierte en un radiador, donde la energía radiada depende de algo, de la temperatura, pero el detalle de eso, como les digo, veámoslo la próxima sesión. Ahora, yo me preocupé en el caso de ustedes, que en el aula, el certamen, ¿no es cierto?, está en la unidad número 1. Voy a volver a la unidad número 1, que se llama calor y temperatura, donde este certamen nosotros lo tenemos acá el 7 de octubre. Entonces, estamos a 23 de octubre, estoy abriendo el calendario, ¿ya? Y nos queda la clase del 30, y ahí después nos saltamos al tiro a lo que sería lo que es el 7 de octubre, o sea, nos queda una clase más para terminar rápidamente lo relacionado con lo que es el calor por radiación, hablar de la convección, y si usted se fija, los tiempos yo los tengo más o menos como justo para terminar una semana antes al certamen del 7 del 10. ¿Ya? De ahí les comento lo del cuestionario, cómo se abre, qué sé yo, usted responde. Si no envía, se envía automáticamente a través del aula.
Si terminó y lo quiere enviar, póngale enviar, aceptar, va a saber al tiro la nota, porque esto se resuelve automáticamente. Yo le he dado las soluciones a cada una de las preguntas, ¿ya? Pero bueno, siga estudiando, siga viendo que acá en el aula, en información general, en la bibliografía, aparecen los textos. Si usted quiere fundamentar un poquito más bibliografía, ¿ya? Y va a encontrar el TIPENS como el Chaun de Física General, donde en el Chaun tiene los problemas que tienen la solución, son más cortos, están desarrollados algunos, y usted puede ir aprendiendo en estas cosas, ¿ya? El tema es tedioso porque transformar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, o de Kelvin a grados Celsius, o de lo que sea, hay que invertir tiempo. Es como que hoy en día el alumno no quiere invertir tiempo en estudio, pero es como usted se forma, ¿ya? Así que se los dejo ahí como a voluntad, el estudio adicional, la ejercitación a través de estas cosas, va a encontrar el mismo problema que vimos de la evaporación del agua, tiene la respuesta, así que va a encontrar que el mismo valor que yo tengo puesto ahí, ¿ya? Y bueno, agradecerles nuevamente la paciencia y de que la gente se ha ido como descolgando, ya quedan 17 personas, había más personas, pero bueno, yo tengo que cumplir con los horarios, con las clases, con la cantidad de minutos que tenemos, ya pensando que obviamente la clase online se hace un poquito más pesada y se nos ha dicho no hacer clases más de una hora, y nosotros ya llevamos más de una hora conectados. Así que chiquillos, que tengan una buena semana, un buen fin de semana, y retomamos esto el próximo lunes. Chao, profe, que esté Ya, bien. cuídense. Profe, nos vemos, que Chao, esté chao. bien. Que esté bien. Igual, chao, chao. Ok.